Vamos a pasar ahora al tema de referentes. Antes, recordemos qué es la cohesión textual y qué es la coherencia textual. Si sabemos que textual significa relativo a los textos, entonces la cohesión textual es la unión o la unidad de ideas en torno a un tema central o en torno a subtemas. Eso es la cohesión textual. Mientras que la coherencia textual es la organización de ideas o el orden como el tema central de un texto se ha ido desarrollando a través del discurso. Para contribuir a esa organización de ideas y a esa unidad de ideas, entonces se pueden utilizar algunos elementos como por ejemplo los referentes. Entonces los referentes son elementos del texto que van a contribuir a la organización y a la unión de ideas en un texto o en un discurso. Los referentes son, recuerda, la catáfora, la anáfora, la elipsis. La anáfora es un referente que alude a una idea anteriormente mencionada. La catáfora es un referente que presenta o anuncia ideas que vendrán. Y la elipsis es un referente en el que se ha omitido una expresión porque está sobreentendida, pero alude a una idea que está en otra zona del texto. Ahora, en la expresión, sea oral o escrita, ¿por qué es tan importante utilizar referentes? Para expresarnos mejor, para evitar las redundancias, para evitar las repeticiones de palabras o de frases. Esto es en la expresión, sea en forma oral o en forma escrita. Pero en el análisis del texto, ¿por qué es tan importante identificar a los referentes y a la idea referida? Obviamente para saber de qué o de quién nos están hablando. Si estoy leyendo el texto y me encuentro con una catáfora, con una anáfora, con una elipsis, pero no sé de quién me están hablando, entonces es muy probable que termine el texto sin entenderlo. Entonces, chicos, ahora vamos con algunas preguntas que nos va a permitir reforzar este tema de los referentes. Dice, en nuestras actividades cotidianas siempre dejamos señales. Son una suerte de marcas de nuestro paso por la vida. Ellas pueden servirnos para muchas cosas, pero lo fundamental es que nos permiten ordenar un poco la agitada vida moderna. Ellas se refiere a la palabra señales. ¿Recuerdas cómo se llama este tipo de referencia? Se llamará catáfora, se llamará anáfora, será elipsis o tal vez sustitución léxica. ¿Recuerdas lo que hace rato te dije? Te dije que las anáforas se refieren a ideas anteriormente mencionadas, que las catáforas anuncian o presentan ideas y que las elipsis son referentes en los que se ha elidido u omitido una expresión porque está sobreentendida. En este caso, ¿quiénes son ellas? Ellas se refiere, dice, a las señales, o sea, se refiere a una idea anteriormente mencionada. Si ella se refiere a señales y señales es una idea anteriormente mencionada, entonces, ¿cómo se denomina ese tipo de referencia? Seguro que ya me lo estás diciendo. La alternativa B, anáfora, ¿sí? Muy bien, sabemos que las anáforas se refieren a ideas anteriormente mencionadas. Siguiente ejercicio, chicos. Dice, algunos ejemplos pueden ser los siguientes. Observe que la palabra siguientes está presentando o va a presentar algunos ejemplos, ¿verdad? Dice, algunos ejemplos pueden ser los siguientes. Anuncios en las puertas para comunicar aquello que deseamos que otros sepan. O los diplomas que nos hayan otorgado por haber obtenido algún premio. En este caso, una parte del texto se refiere a partes que van a venir en el texto, o sea, anuncian ideas, presentan ideas. Dice, aquí la palabra siguientes se refiere a los anuncios y a los diplomas. ¿Qué tipo de referencia es el referente siguiente si está aludiendo a conceptos que van a venir en el texto? ¿Será catáfora? ¿Será anáfora? ¿Será elipsis? Sustitución léxica? Seguro me está diciendo la respuesta. El referente que anuncia o presenta ideas se denomina catáfora. Alternativa A. Siguiente ejercicio. La ayahuasca es una enredadera que crece en la selva del Perú, donde está considerada como una planta sagrada. En su estado natural, la planta de ayahuasca solo es purgante,
hervida con otras, posee efectos alucinógenos, los cuales son terribles. Dice, ¿qué referente hay en la zona señalada? ¿Y cuál es la zona señalada? Observemos que la zona señalada está después de otras, ¿verdad? Entonces, identifiquemos, por favor, a quién o a qué concepto se está refiriendo ese pequeño espacio en el que no se ha escrito ninguna palabra. Y no se ha escrito ninguna palabra porque simplemente se sobreentiende cuál es el concepto que debe estar ahí. Dice, en su estado natural, la planta de ayahuasca solo es purgante. Hervida con otras, posee efectos alucinógenos. Hervida con otras, ¿qué? Hervida con otras que, en su estado natural, la planta de ayahuasca solo es purgante. Hervida con otras ¿qué? Con otras plantas. No era necesario decirlo porque se sobreentiende, ya que anteriormente se ha presentado a la planta ayahuasca, pero como otras está en plural, entonces planta también lo pasamos a su plural, y entonces tenemos en su estado natural la planta de ayahuasca solo es purgante, hervida con otras ¿qué? Con otras plantas, posee efectos alucinógenos. La palabra plantas no se ha escrito porque está sobreentendida. Si lo escribiésemos, entonces habría cacofonía, o sea, sonaría mal, y además redundancia porque estaríamos escribiendo una palabra que no es necesario escribirla. Cuando omitimos o elidimos alguna expresión porque está sobreentendida, ¿cómo se denomina a ese referente? Se llama anáfora, catáfora, elipsis o sustitución léxica. Marcamos la alternativa C. Elipsis. La elipsis es ese referente que alude a una idea que se sobreentiende puesto que no está expresada en el texto. Veamos el siguiente ejemplo, chicos. Julia se sentó junto a Rosario. Ella se mostraba tranquila, pero aquella estaba tan nerviosa que botó un vaso de gaseosa y mojó la chompa de William, quien no salía de su asombro. Esta quedó hecha una sopa encima de la alfombra. Ahí permaneció toda la tarde hasta que todos se retiraron. Aunque no sea objeto de la pregunta, quisiera que observen esta primera parte, por si acaso. Dice, Julia se sentó junto a Rosario. Ella se mostraba tranquila. Con esa oración, ella se mostraba tranquila, aparentemente no sabríamos si es Julia o Rosario la que se mostraría tranquila, lo cual originaría, ¿no es cierto?, una anfibología o una ambigüedad. Pero la siguiente oración nos aclara quién es la que se mostraba tranquila, porque la siguiente oración dice, pero aquella estaba tan nerviosa que botó un vaso de gaseosa y mojó la chompa de William. Como dice aquella se refiere al sujeto que está más distante. ¿Y quién está más distante respecto a aquella? ¿Rosario o Julia? ¿Quién está más lejitos de aquella? Más lejitos de aquella está Julia. Entonces, ¿quién estaba tan nerviosa que botó un vaso de gaseosa? Es Julia. Entonces, ¿quién se mostraba tranquila? Rosario, ¿verdad? Tenemos entonces, Julia se sentó junto a Rosario. Ella, que ya sabemos ahora que es Julia, se mostraba tranquila, pero aquella, la que está más distante, dice, estaba tan nerviosa que botó un vaso de gaseosa y mojó la chompa de William, quien no salía de su asombro. Esta quedó hecha una sopa encima de la alfombra. Ahí permaneció toda la tarde hasta que todos se retiraron. ¿A quién se refiere con la palabra esta? ¿Se refiere a la chompa? ¿Se refiere a Rosario? ¿Se refiere a Julia? ¿O se refiere a William? ¿Quién será esta? Si sabemos que esta, en este caso, es un pronombre demostrativo que está en género femenino, el sujeto al cual se refiere debe estar en femenino. Entonces, William no es de ninguna manera. O podrá ser la chompa femenino o Rosario Julia, que también está en género femenino. Pero como dice esta se refiere al sujeto que está más cerca de ese pronombre esta. ¿Y quién está más cerca al pronombre esta? ¿Julia? No, Julia está al inicio del texto. Rosario tampoco.
tampoco. Fíjense cuál es el sujeto en singular y femenino que está más cerca a esta. Julia no, Rosario no, sino la chompa de William. Entonces cuando dice, esta quedó hecha una sopa encima de la alfombra, ¿quién quedó hecha una sopa? Ni William, ni Rosario, ni Julia. La que quedó hecha una sopa es la chompa de William. La respuesta es la alternativa A. Vamos con el siguiente texto. Colgar en la pared un diploma es una convención que los profesionales realizan para comunicar a sus clientes que han obtenido un permiso a nombre de la nación. Estos leen el diploma y entienden que es así. Entonces, sean médicos o arquitectos, dan fe así de que están en capacidad de ejercer su profesión. Estos es una anáfora que se refiere a médicos, arquitectos, profesionales o clientes. Recuerda que cuando se utiliza el adjetivo demostrativo o el pronombre demostrativo estos, esas, se refiere a quien está más cerca. Cuando dice aquellos, se refiere a quien está más distante. ¿Correcto? Y si dice aquí a quién se refiere la anáfora estos, es una anáfora porque se refiere a una idea anteriormente mencionada. ¿Quién está más cerca a estos? Dice entonces en el texto así: estos leen el diploma y entienden que es así. ¿Quiénes estos? ¿Quiénes son estos? Los que están más cerca. ¿Los que están más cerca son los profesionales? No, esos están más distantes. ¿Quiénes están más cerca? La nación no puede ser porque la nación es femenino y singular. Estos es plural y masculino. Estos son los clientes ¿de quién? De esos profesionales. Entonces, ¿a quién se refiere la anáfora estos? A los clientes. Respuesta a la alternativa D. Continuamos, chicos, continuamos. Siempre muy concentraditos, muy atentos con el texto. Dice, los dinosaurios forman un grupo tan diverso como de los actuales mamíferos. Se dividían en dos grupos principales, los saurisquios y los ornitisquios. Los primeros se caracterizaban por tener la pelvis como la de los actuales reptiles y podían ser bípedos o cuadrúpedos, caminaban erguidos y tenían cuerpos alargados. Para objeto de esta pregunta solamente nos interesa la primera parte, ¿verdad? Dice entonces, los dinosaurios formaban un grupo tan diverso como el de los actuales mamíferos. Se dividían. Fíjense ese pronombre, se dividían. ¿Quiénes se dividían en dos grupos? Bueno, tiene que ser el único sujeto del cual me están hablando antes. ¿Y de quién me están hablando antes? Fíjate arriba, ve, los dinosaurios, ¿verdad? Ese es el sujeto en la primera oración. Ese mismo sujeto es sujeto tácito en la segunda oración, pero en la segunda oración aparece el pronombre se. Se dividían. ¿Quiénes se dividían? Los dinosaurios. Ahora dice que se dividían en dos grupos, los saurisquios y los ornitisquios. Si dice los primeros, será pues el primer grupo mencionado, ¿sí o no? Lo de los saurisquios. Entonces, tenemos ya la respuesta, la alternativa A. Y sabemos que estos dos referentes se aluden a ideas anteriormente mencionadas. ¿Qué serán, chicos? Anáfora, catáfora, elipsis. Sabemos que son anáforas. Bueno, respuesta alternativa A. Los monotremas son mamíferos, puesto que amamantan a sus crías y tienen pelo tal como nosotros o los perros. Sin embargo, depositan huevos muy parecidos. Un momentito, nunca perdamos de qué o de quién nos están hablando. ¿Sí? Atiéndeme, deja de jugar con tu celular. Hey, tú, atiéndeme. Dice, sin embargo, depositan huevos muy parecidos a los de un reptil. Nunca pierdas al sujeto. ¿Quiénes son los que depositan huevos muy parecidos a las de un reptil? Los monotremas, ¿sí? Los perros, ¿sí? Nosotros depositamos huevos. No, fijémonos aquí el sujeto, nunca lo perdamos. Los monotremas son mamíferos, puesto que amamantan a sus crías y tienen pelo tal como nosotros o los perros. Sin embargo, depositan huevos, o sea, los monotremas, muy parecidos a los de un reptil. Algunas características de su esqueleto. ¿El esqueleto de quién? ¿De los perros? ¿El esqueleto de nosotros o el esqueleto de los monotremas? Siempre el sujeto del cual te están hablando, que son los monotremas. Entonces, algunas características de su esqueleto, vale decir, del esqueleto de los monotremas, están próximas a las aves, aunque la temperatura corporal los acerca a los reptiles. ¿A quiénes los acerca? Al único sujeto del cual me están hablando, o sea, a los monotremas. Dice entonces, aunque la temperatura corporal los acerca, ¿quiénes son esos los monotremas? Los acerca a los reptiles.
En efecto, su temperatura, ¿la temperatura de quién? Será la temperatura de los monotremas, porque en la parte anterior se está hablando de la temperatura corporal de los monotremas. Puede oscilar entre 22 y 36 grados centígrados según el día y el momento. Entonces, cuando dice su esqueleto, es el esqueleto de los monotremas. Cuando dice los acerca a los reptiles, son los monotremas, y los acerca a los reptiles porque no son reptiles, son mamíferos. Y dice su temperatura es la temperatura de los monotremas, puesto que de ellos se está hablando en la oración anterior, de la temperatura corporal, los acerca a los monotremas. Entonces, su esqueleto de los monotremas los acerca a los monotremas, y su temperatura, la temperatura de los monotremas. Entonces, la respuesta es la alternativa A. Los tres son elementos referenciales llamados anáforas. Vamos, chicos, con un ejercicio también en el que tenemos que identificar algunos referentes para saber siempre de qué o de quién nos están hablando. A ver, dice, chicos, metástasis es la capacidad que tiene la célula maligna de infiltrarse a otros órganos o tejidos del cuerpo a través de la sangre o vía el sistema linfático. Ustedes vayan identificando ya las ideas referidas. El cáncer de pulmón, por ejemplo, suele hacer metástasis al cerebro. Otro tipo, el melanoma, que afecta a la piel, se caracteriza por su facilidad para hacer metástasis en un corto periodo de tiempo. Vamos entonces a identificar las ideas referidas. Metástasis es la capacidad que tiene la célula maligna de infiltrarse. Es el reflexivo, ¿no? Infiltrarse. ¿Quién se va a infiltrar? Observa, metástasis es una capacidad. La metástasis no es un objeto, no es un sujeto. Metástasis es presentado como una capacidad. ¿Correcto? Es la capacidad que tiene la célula maligna de infiltrarse. ¿Quién se infiltra? ¿La capacidad metástasis es la que se infiltra o la célula maligna va a ser la que se infiltra en otros órganos? Tiene que ser la célula maligna, ¿sí o no? No se va a infiltrar la capacidad. Tiene que infiltrarse un elemento que pueda introducirse en un órgano. Entonces, ese C viene a ser la célula maligna. Metástasis es la capacidad que tiene la célula maligna de infiltrarse, es la célula maligna la que se infiltra a otros órganos o tejidos del cuerpo a través de la sangre o vía del sistema linfático. El cáncer de pulmón, por ejemplo, suele hacer metástasis al cerebro. Otro tipo, si me dicen otro tipo, chicos, ¿será otro tipo de qué? ¿Otro tipo de qué? ¿Otro tipo de sentimiento? ¿Otro tipo de deporte? No, pues será otro tipo de aquello que me están hablando. ¿Y de qué me hablaron en la oración anterior? De un tipo de cáncer, del cáncer al pulmón. Y si dice otro tipo, ¿será otro tipo de qué? Otro tipo de cáncer. Entonces, dice otro tipo, se sobreentiende que de cáncer. El melanoma, se entiende que es un tipo de cáncer. Dice que afecta a la piel, se caracteriza por su facilidad para hacer metástasis en un corto periodo de tiempo. Otro tipo de piel, el melanoma, que afecta a la piel. Ese que es un pronombre relativo. Los pronombres relativos también funcionan como anáforas. Las anáforas, esta anáfora, ese pronombre relativo se refiere al último concepto mencionado. ¿Cuál es el último concepto mencionado antes del qué? El melanoma. Y acuérdate que ese melanoma es también un tipo de cáncer, ¿sí o no? Entonces, ese que es el melanoma, que es un tipo de cáncer, y después dice, se caracteriza por su facilidad para hacer metástasis en corto periodo de tiempo. Su facilidad, la facilidad que tiene ¿quién? La facilidad que tiene el melanoma. Entonces, el C, el pronombre enclítico C, se refiere a la se refiere a la célula maligna. Ese que se refiere al melanoma, y sabemos que el melanoma es un tipo de cáncer, y ese su se refiere también al melanoma, es la facilidad que tiene el melanoma. Entonces, la alternativa respuesta es la alternativa A. Célula maligna, el C, cierto cáncer, que es el cáncer del melanoma, y su facilidad es la facilidad que tiene el melanoma. Respuesta alternativa A. Vamos con este texto, chicos. Dice, recuerden que mientras vamos leyendo, como ya los referentes están subrayados, ustedes ya pueden ir identificando a la idea referida, ¿ya? Para que tengan la respuesta más rápido y después solamente la confirmamos. Dice, en las lejanas tierras de Transilvania vivía un conde llamado Drácula.
descendiente de un cruel noble, del cual se decía, hacía morir en estacas a aquellos que no cumplían sus deseos y luego bebía su sangre. Pero aquellos tiempos habían quedado atrás y este conde, que sabemos que es el conde Drácula, se mantenía alejado del resto de las personas, concurriendo raras veces a reuniones sociales. En esta oportunidad se hacía recepción en homenaje al nuevo doctor que llegaría al lugar acompañado de su hermosa sobrina Sofía y una amiga de ella de nombre Ingrid. Seguramente ya tienen la respuesta, solamente la vamos a confirmar. Dice entonces, en las lejanas tierras de Transilvania vivía un conde llamado Drácula, descendiente de un cruel noble, del cual, ¿quién será ese cual? ¿Ese cual será Transilvania? ¿Ese cual será Drácula? ¿Ese cual será el cruel noble? ¿Sí? ¿Quién es ese cual? ¿Cuál de estas alternativas crees que podría ser la respuesta? Dime, ¿cuál? Dime. Fíjense lo siguiente, quisiera que noten lo siguiente. Dice, en las lejanas tierras de Transilvania vivía un conde llamado Drácula. ¿Ves una coma después de Drácula? ¿Sí? Encierra esa comita. Descendiente de un cruel noble. Y después ves una comita también. Encierra esa comita. Esas comas son unas comas incidentales. Quiere decir que lo que está dentro de esas comas simplemente es un inciso explicativo. O sea, donde dice descendiente de un cruel noble, es un inciso explicativo o aclarativo respecto a quién es el sujeto Drácula. En consecuencia, eso que está entre comas, imagínatelo como si estuviese entre paréntesis, entre guiones, o que simplemente no estuviese en el texto. Es solamente una aclaración, se llama inciso aclarativo o inciso explicativo, y esas comas son las comas incidentales. Entonces, cuando dice del cual, no se refiere a aquello que está en ese inciso explicativo, que también lo podríamos excluir del texto, podría no estar en el texto. Entonces, cuando dice del cual, si imaginamos que ese inciso no está en el texto, ¿quién sería ese cual? Ya no sería el cruel noble porque pues no estaría en el texto. ¿Quién es ese cual? Ese cual es Drácula. Entonces, en la lejana sierra de Transilvania vivía un conde llamado Drácula, del cual se decía que hacía morir estacas a aquellos que no cumplían sus deseos. Entonces, ¿quién hacía morir en estacas a quienes no cumplían sus deseos? No es el cruel noble, porque eso es parte simplemente del inciso explicativo, sino viene a ser Drácula. Y nos vamos a la última parte que dice, en esta oportunidad se hacía recepción en homenaje al nuevo doctor que llegaría al lugar acompañado de su hermosa sobrina. ¿Quién va a llegar acompañado de su hermosa sobrina? ¿Quién? El doctor, ¿sí o no? Entonces, ese que es un pronombre relativo que alude al último concepto mencionado, al que está juntito al que. ¿Quién es ese que? Ese que es el nuevo doctor. Y entonces luego dice que ese doctor llegaría acompañado de su hermosa sobrina Sofía y una amiga de ella de nombre Ingrid. ¿Y quién es ella? Ella tiene que ser la hermosa sobrina Sofía. En conclusión, la alternativa de respuesta es la alternativa A. Vamos entonces, chicos, con este texto. Es un poquito más extenso, tal vez algo más complejo, pero nada es imposible para ustedes. Veamos, dice así. El conde Drácula quedó fascinado con la belleza de Sofía, pero como la joven estaba comprometida, decidió acercarse a ella por medio de su amiga. Ustedes vayan identificando las ideas referidas. Aquella noche, Ingrid tuvo un sueño y por la mañana se sentía tan débil que no pudo levantarse. Sofía estaba muy preocupada por el malestar de su amiga, pero al caer la tarde, ésta fue a visitarla a su habitación y, además, el extraño conde llegó a consolarla. Los elementos resaltados aluden a Sofía, Ingrid, Sofía, esa será la respuesta. La joven, Ingrid, o sea, el mismo sujeto. Sofía, la amiga es Ingrid, recuerden, y nuevamente Sofía. Ingrid, la mañana tal vez, y nuevamente Ingrid, que es la amiga de Sofía. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Vamos,
10 segundos para que me digan cuál es la respuesta. No debes fallar. Aplica la teoría. Pon en práctica la teoría, tus conocimientos, tu capacidad de análisis y dame la respuesta. ¿Sí? Bien, la respuesta es la alternativa. Dilo. El conde Drácula quedó fascinado con la belleza de Sofía. Pero como la joven, ¿quién es la joven? El conde Drácula no va a ser la joven, ¿no? Salvo que el conde Drácula pues se haya convertido así como se convirtió nuestro camarógrafo. El conde Drácula quedó fascinado con la belleza de Sofía, pero como la joven estaba comprometida, decidió acercarse a ella por medio de su amiga. ¿Quién es ella? Ella es Sofía. Pero a Sofía, ¿de cómo se la califica? Se la califica como joven. Recuerdan, cuando dice la joven, ¿quién es la joven? La joven es Sofía. Entonces, ella, que es la joven, Sofía, estaba comprometida. Y como la joven Sofía estaba comprometida, ¿qué hizo el conde Drácula? Se acercó a ella, o sea, la joven Sofía, por medio de la amiga. Aquella noche, Ingrid, que será supuestamente la amiga, tuvo un extraño sueño y por la mañana se sentía tan débil que no pudo levantarse. ¿Quién no pudo levantarse? Ese sujeto del cual me están hablando en esa zona del texto. Y ese sujeto es Ingrid, que es la amiga de Sofía. Dice, Sofía estaba muy preocupado por el malestar de su amiga. ¿Y quién es su amiga? Se llama Ingrid. Pero al caer la tarde, esta fue a visitarla a su habitación. ¿Quién es esta? Acuérdate, por favor. Esta es el último sujeto mencionado. ¿Y a quién se le mencionó más cerca al pronombre esta? ¿A Sofía o a la amiga de Sofía? Observa, por favor. ¿Quién está más cerca a esta? Observa quién está más cerca a esta. Más cerca a esta está Sofía o está su amiga, que es la amiga de Sofía. Más cerca a esta está su amiga. Su amiga, ¿la amiga de quién? La amiga de Sofía. ¿Y cómo se llama la amiga de Sofía? Se llama Ingrid. En consecuencia, seguramente acertaste también, ¿verdad? Entonces, cuando dice ella, ¿quién es ella? Sofía. Pero ¿cómo se le llamó también a Sofía? Como la joven. Entonces, ella es Sofía, o también podríamos decir la joven. Ingrid no sabemos si será joven o no. No lo sabemos. Por lo menos no la califican así. Luego, el que no podía levantarse. ¿Quién no podía levantarse? El sujeto del cual me están hablando antes del qué, que es Ingrid. Y finalmente, dice, al caer la tarde, esta fue a visitarla a su habitación. ¿Quién es esta? Esta es la amiga de Sofía. ¿Y cómo se llama la amiga de Sofía? Se llama Ingrid. En consecuencia, la respuesta es la alternativa B. Bien, chicos, hasta pronto. Hasta pronto. Y siempre aquí en el grupo Ciencias, donde estamos los mejores.